Miren, no voy a mentirles. Originalmente este video iba a ser que viéramos los distintos orígenes de la humanidad de diversas religiones y mitologías, hasta que llegué a los griegos. No solo me topé con varios orígenes distintos y contradictorios entre sí, sino que también orígenes sorprendentemente humildes y que no estamos tan emparentados con los dioses olímpicos, sino con los titanes. Hola, soy Jax y esta es la cajita a la que llamo hogar. Así que, para empezar, ¿qué tal si vamos al mito más conocido? El mito de Prometeo. Prometeo, un titán, hijo de Japeto, hermano de Atlas y Epimeteo. Se dice que este formó a la humanidad a partir del barro y les dio el aliento de la vida. Esa es la versión según muchas tradiciones posteriores, ya que en las obras más antiguas de Hesíodo, que son las fuentes más importantes que pudimos conservar, no se describe el momento donde Prometeo nos crea. Más bien, este ya interactuaba con la humanidad, cuidándolos y educándolos, pero ¿por qué lo hacía? En otras mitologías somos el juguete favorito de Dios, hechos a su imagen y semejanza. En esta versión, sin embargo, se nos cuenta que Epimeteo fue repartiendo los dones a los distintos animales: garras, pelaje, velocidad, fuerza, caparazones, alas. Pero cuando llegó el turno a los humanos, ya no quedaba nada. Los hombres quedaron desprotegidos, desnudos, débiles y vulnerables ante el mundo. Ya sea por lástima o compasión, Prometeo decidió cuidarnos. Engañó a los dioses durante un sacrificio para darnos mejor alimento. En represalia, Zeus nos quitó el fuego, y su último regalo fue robar el fuego divino y entregárselo a los hombres. Este fuego posiblemente representa el primer y más grande avance tecnológico en la historia de la humanidad. Nos dio todo: comida, luz, calor, hogar, arquitectura. En cierto modo, fue el arma más peligrosa del mundo. Zeus no estaba particularmente feliz, y como castigo ejemplar, le dio a Prometeo una mujer. La primera mujer, de hecho. Hasta ese entonces la humanidad era un campo de nabos. Y no era cualquier mujer, le dio a la mujer perfecta. Hefesto moldeó su cuerpo, Atenea le enseñó de artes, Afrodita le otorgó belleza, Hermes le dio astucia, persuasión y engaño. Su nombre podría interpretarse como aquella que recibe todos los dones. Se llamaba Pandora. A estas alturas la historia no la conocemos todos. Zeus le ofreció la primera mujer a Prometeo. Este se negó, así que Pandora fue a parar con su hermano Epimeteo. Esta abre la condenada cajita y libera todo: enfermedades, sufrimiento, fatiga, dolores, desgracia, dejando solo la esperanza dentro. Después de eso, Zeus pierde la sutileza, pero no la creatividad, y condena a Prometeo encadenándolo a una roca, donde un ave comería sus entrañas por la mañana y por la noche Esther se regeneraría hasta el fin de los tiempos. No voy a meterme mucho más en el mito misógino de Pandora, solo diré que esto abre muchas más preguntas que respuestas, ya que Pandora, técnicamente, no es la primera mujer humana. No es una diosa, ni una titán, es más bien una creación divina, y esto abre espacio a preguntas de cómo se reproducían antes la humanidad. Y si alguien en los comentarios sugiere algo del Omegaverse, juro que lo asesino. Pero si están atentos, seguramente notarán que no resolví la preguntita: ¿de dónde salen los humanos? Pues en la antigua Grecia, especialmente los atenienses, afirmaban ser autóctonos. Es decir, nunca dicen que sus antepasados vinieron de otro lugar. Decían que siempre estuvieron allí, como si hubieran brotado de la tierra. Eso nos lleva tal vez a la versión más antigua y difusa, y es que los humanos somos hijos de Gea, la tierra en sí misma, una de las primeras entidades primordiales del cosmos, también siendo el origen de muchas cosas: montañas, mares, gigantes, titanes, animales y por extensión nosotros. Una idea sorprendentemente humilde y terrenal del mundo. Surgimos como cualquier otro animal de la tierra, no siendo creados, no siendo moldeados, solo surgimos. Cabe aclarar que esto no es un mito en sí, sino más bien una idea. Una que aparece en distintas tradiciones griegas, nacidos de la propia tierra, Gea, sin necesidad de un creador específico. Si la humanidad procede de Gea, entonces nuestros orígenes es todavía más antiguo que Prometeo.
porque Gea es la madre de los titanes, en cierto sentido estaríamos emparentados con la misma fuerza primordial de la que surgen estos. Y ahora que vimos el, entre comillas, mito de la creación, ¿qué tal si vamos al mito de la recreación? Prepárense porque esto se va a volver sorprendentemente bíblico. Después de que Pandora liberara todos los males del mundo sobre la humanidad, con los años y décadas, esta, a ojos de Zeus, se volvió corrupta, violenta y irrespetuosa con los dioses. ¡Wow! Me pregunto por qué será. Y este estaba perdiendo la paciencia. En algunas tradiciones se dice que el rey de Arcadia, Licaón, fue la gota que colmó el vaso. Este le ofreció a Zeus de sacrificio carne humana para poner a prueba su divinidad. Zeus se horrorizó, destruye a Licaón y decía que la humanidad llegó demasiado lejos. Licaón es convertido en lobo, dando origen al mito del licántropo, y el resto de mortales que no teníamos nada que ver nos manda un diluvio. Todo empezó como una simple gota. Una se convirtió en 2, rápidamente en 4. Al pasar una hora, se convirtió en una tormenta. Y esta siguió. Inundó los campos y siguió. Arruinó casas, cuevas, madrigueras, cualquier hogar de cualquier animal. Y esta siguió. El agua ya alcanzaba las copas de los árboles, pero la lluvia no paraba. Solo cesó hasta que todo el planeta, hasta la montaña más alta, estaba cubierta por agua. Pero quedaron supervivientes. Voy a guardar este audio porque créanme que lo voy a usar muchas veces. Los supervivientes esta vez fueron Deucalión, hijo de Prometeo, y su esposa barra prima, Pirra, hija de Pandora. En algunas versiones, Prometeo conoce el desastre que se viene de antemano y aconseja a su hijo construir una embarcación o un arca. Así, él y su esposa lograron sobrevivir. Una vez las aguas retrocedieron, el mundo quedó vacío. Consultaron al oráculo, y en un estilo muy griego, en vez de recibir una respuesta, recibieron un acertijo. Arrojad los huesos de vuestra madre detrás de vosotros. Es una frase extraña y algo aterradora, hasta que se dan cuenta de que su madre es Gea, la tierra, y sus huesos son las piedras. Entonces caminaron por todo el mundo, lanzando piedras. Las de Deucalión se convirtieron en hombres, de las de Pirra en mujeres, y así la humanidad vuelve a renacer. Este mito es extraño, de nuevo, asociado a los titanes con el hijo de Prometeo, pero es como una extraña mezcla entre Adán y Eva y la familia de Noé. Que Deucalión y Pirra no son los primeros humanos, son los últimos, los que sobrevivieron al diluvio. Y el detalle de las piedras, la verdad me gusta bastante. Es como si quisieran decirnos que ahora la humanidad es resistente, dura y capaz de soportar el sufrimiento. Es una forma poética de explicar nuestra resiliencia. Ahora, si se preguntan por el resto de animales, yo al menos no encontré ninguna fuente que los mencione. Así que, en mi headcanon, el diluvio solo afectó a los humanos. Literalmente Zeus bajó y dijo que le jodan a los humanos en específico. Ahora, antes de continuar quiero aclararles algo. Los griegos no separaban mito, religión e historia de la forma en que lo hacemos hoy. Todo esto para ellos pasó. La guerra de Troya, los argonautas, todos los héroes desde Perseo a Ulises, y estos necesitan un periodo de tiempo. Uno que inicie y se acabe. Por eso damos pie a las edades de Hesíodo. En esta plantea 5 humanidades distintas, donde más que un mito de creación nos plantea un mito de degradación, contada por un hombre pesimista que mira a su alrededor la vastedad del mundo y concluye que todo era mejor antes. Hesíodo nos habla de 5 humanidades. La primera, y la más antigua, la Edad Dorada, reinada por un titán, Cronos. En este tiempo, los hombres no trabajaban, desconocían la guerra, no enfermaban ni envejecían, y vivían en abundancia. La tierra producía todo el alimento por sí sola. No había necesidad de cultivar, y cuando morían lo hacían pacíficamente. Vivían en una especie de paraíso perdido. A esta le sigue la Edad de Plata, y aquí es donde todo comienza a caer. Creada por Zeus, que fue claramente inferior, aquí los hombres quedaban como niños durante muchísimo tiempo. Eran inmaduros, arrogantes, no respetaban a los dioses, así que Zeus los fulminó. Lo curioso es que no eran malvados en sí, eran más bien incapaces de comportarse, como una humanidad que nunca terminó de madurar. El siguiente intento fue la Edad de Bronce.
una mucho más agresiva. Para ellos todo giraba alrededor de la guerra. Eran violentos, fabricaban armas constantemente, solo vivían para la guerra. No sabemos qué pensaba Zeus de ellos, ya que acabará consumiéndose a sí misma. Y a esto le sigue algo extraño: la edad de los héroes, ya que no sigue la secuencia metalúrgica. Por este momento la decadencia se detiene. Aquí están los grandes héroes: Heracles, Perseo, Aquiles y sus grandes combates, la guerra de Troya, la expedición de los argonautas. Esta edad probablemente existe porque no quería meter a los héroes legendarios en la edad de bronce. Los consideraba mejores, superiores, así que les crea una especie de era especial para ellos. Si me preguntan a mí, con una visión contemporánea, que leí varios mitos griegos, para mí seguimos de Guatemala a Guatepeor. Por último, la Edad de Hierro, la Edad de Hesíodo, la edad actual, y según él, la peor, ya que tenemos que trabajar, hay enfermedades, envidia, conflictos, injusticia. Lo que trato de decir es que Hesíodo es brutalmente pesimista. Llega a decir algo parecido a ojalá no hubiera nacido en esta época, y no estaba bromeando. El hombre genuinamente creía que vivía en una decadencia constante. Entonces la pregunta del millón aquí es: ¿son estas 5 humanidades distintas? Pues hay 2 formas de interpretarlo. Una muy simplista es que, sí, son 5 razas humanas sucesivas, una reemplaza a la anterior. Por tanto, si eran 5 orígenes distintos. Pero nobleza obliga. Una más académica serían que no son 5 creaciones independientes, sino 5 estados históricos o morales de la humanidad. Como verán, Hesíodo no estaba tan interesado en explicar de dónde venimos, está interesado en explicar por qué el mundo actual es peor que el pasado. Lo curioso es que todavía conservamos relación con los titanes. La mejor humanidad ocurre bajo Cronos, y el inicio del decaimiento con Zeus. Ojo, esto no significa que Hesíodo prefería a los titanes, pero sigue siendo curioso. Ya terminando, nos queda el último origen de la humanidad, el más raro, oscuro y filosófico de todos. Una que trata de responder por qué los humanos somos capaces tanto del bien como del mal. Obviamente, tenía que salir del orfismo. Dios, nunca voy a escapar. Antes que nada, si vieron mi serie de Fate, ya saben que el orfismo tiene la mala costumbre de aparecer cada vez que uno intenta profundizar demasiado en la mitología griega. El orfismo no es una religión griega normal, ni una muy extendida. Era más bien una corriente mística y filosófica, asociada a Orfeo, el héroe que encantó a los dioses con su música. Tenían ideas bastante distintas a las que se encuentran en Homero o Hesíodo. Hablan de que el cuerpo era una prisión, el alma inmortal y una enorme preocupación por la vida después de la muerte. Pero volviendo a lo que nos acontece, en esta versión Zeus tiene un hijo, Dionisio, que no es exactamente el Dionisio del vino y las fiestas, es una versión más mística, conocido por los estudiosos como Dionisio Sagreo. Según algunas versiones, Zeus pretendía convertirlo en su sucesor, y aquí empezaron los problemas. Los titanes, aún furiosos por el temita ese de la titanomaquia, decidieron vengarse de Zeus a través de su hijo. Atrajeron al pequeño con juguetes, espejos y cosas brillantes. Cuando consiguieron distraerlo, lo capturaron. Y advierto que aquí se pone brutal. Al niño lo despedazaron. Lo cortaron en pedacitos y en algunas versiones hasta cocinan y consumen sus restos. Cuando Zeus lo descubrió, mira, digamos que enojado es una palabra muy corta y sencilla para lo que sentía. Los fulminó a punta de rayos, los destruyó por completo, solamente quedaron sus cenizas. Cenizas que no eran únicamente de Titán, también contenían los restos de Dionisio. Y entonces, de esa mezcla, nace la humanidad. Aquí el mito deja de ser una simple historia. Los humanos heredamos 2 naturalezas. La parte titánica, violenta, egoísta, orgullosa, todo lo que nos arrastra hacia abajo. Y la parte de Dionisio, que representa lo divino, el alma, la capacidad de trascender, la conexión con los dioses, todo aquello que nos eleva. De todos los mitos que vimos, este es el único que responde de dónde nacimos, sino también qué somos. Los humanos no somos ni buenos ni malos, somos ambas cosas al mismo tiempo.
Dentro de nosotros existe una tensión permanente entre una herencia titánica y una herencia divina. Y quiero que se fijen cómo fue cambiando la pregunta alrededor del video. Con Gea, la madre de los titanes, la pregunta era ¿de dónde salimos? La respuesta es de la tierra, como los demás animales. Con Prometeo es por qué somos tan diferentes al resto de animales. Y eso es porque un titán nos cuidó y nos dio el fuego. Con Deucalión es cómo puede la humanidad aguantar tanto y sobrevivir a tantas catástrofes. Y es gracias a que él y su esposa, ambos descendientes de titanes, sobrevivieron al diluvio. Con Hesíodo es por qué vivimos en una época tan mala. Y es porque estábamos en la edad de hierro. La mejor ya pasó, siendo la de oro, gobernada por el titán Cronos. Y finalizando con el orfismo, sería por qué somos tan contradictorios. Y es porque nacimos de una mezcla de un titán y un dios. Y al final, después de ver tantos orígenes, empiezo a entender por qué me llamó tanto la atención este tema. Una y otra vez, cuando los griegos intentaban explicar qué somos o de dónde venimos, acababan mirando hacia los titanes. No siempre de la misma manera, no siempre con la misma intención, pero la conexión está ahí. Y esto ya sería pura especulación, pero en la mitología griega los titanes representan un mundo más antiguo, más salvaje, menos ordenado, en contraposición a los olímpicos que representan el orden. Así que esto podría interpretarse como que los humanos venimos del caos, y ahora vivimos en la civilización, el orden y las jerarquías. Pero, una vez más, nobleza obliga. Y la verdad es que las distintas polis griegas estaban más interesadas en saber el origen de sus pueblos que de la humanidad en sí. Como los tebanos nacieron de dientes de dragón, los mirmidones nacidos de hormigas, los héroes fundadores de ciudades. No voy a profundizar más en esto, que podría salir todo un video aparte, y tal vez lo haga, de los orígenes de las ciudades más importantes. Y la verdad, que se interesan más en sí mismo que de todo el resto del mundo, como argentino, no solo es una postura que puedo respetar, sino también comprender. Si les gustó el video agradecería un like, tienen mi Twitter en la descripción, además mi Ko-fi si quieren apoyar el canal de forma más directa. Dicho eso, muchas gracias por dejarme entretenerte y me despido.